Me presento, mi nombre es Edgar Martínez Rosas y el día de hoy vamos a ver a través de una presentación diferentes temas que tienen que ver con la materia procesal penal. Como les comentaba en un principio, este tipo de actividad, esta transmisión, es dirigida principalmente a alumnos de la Facultad de Derecho de la UAP, pero no únicamente de Derecho. También sabemos que hay alumnos de consultoría jurídica, de criminología y de diferentes áreas que también están interesados en el área procesal penal. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos más adelante van a fungir como peritos y es importante que por lo menos tengan conocimientos básicos para poder presentarse ante un juez de control o ante un tribunal de enjuiciamiento. Entonces, el sector principal al que va dirigido este tipo de clases es principalmente para alumnos, pero también no nos cerramos a que algunos colegas, compañeros litigantes que no trabajan en la materia penal, que trabajan en diferentes áreas como puede ser la materia civil, laboral, mercantil o algunas otras, también puedan compartir parte de sus conocimientos y experiencias y, ¿por qué no?, también complementar parte de esta clase. Y por último, como ya mencionábamos, también a todas las personas que quieran conocer un poco más sobre la materia penal. Voy a tratar de no ser tan técnico, de utilizar algunos términos más cotidianos para que precisamente la gente que no está tan relacionada con la materia penal pueda entender este tipo de conocimientos o este tipo de temas. Pues, para empezar, como toda clase, tenemos que fijarnos objetivos. Si bien es cierto, los alumnos que toman clase en las diferentes facultades de toda la República ya van iniciados con algunos temas, algunas unidades, mi intención con esta clase es empezar desde cero, es decir, tomar desde los antecedentes hasta las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal. Por eso es que nos fijamos este objetivo de conocer los antecedentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocer lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y algunas cuestiones prácticas que vamos a ir analizando que se dan de forma cotidiana en el litigio y que no únicamente vamos a hablar del procedimiento penal como tal en sus diferentes etapas. También vamos a tratar de algunos temas importantes que son, por ejemplo, los medios alternos de solución de controversias, las soluciones alternas del procedimiento, el procedimiento abreviado, entre otros. Es parte de los objetivos que nos planteamos para poder tener esta plática. Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder entender y para poder utilizar materiales o recursos en esta materia de Derecho Procesal Penal? Ustedes, los alumnos de Derecho, en sus clases de Introducción al Derecho, vieron un tema que son las fuentes del derecho. Y yo cada que recordaba o cada que mencionaba la palabra fuentes del derecho, siempre se me venía a la mente una fuente de agua como tal. Y para que las personas que nos ven de otras partes de la República, o incluso también si es que hay la posibilidad de que nos vean en otros países, esta es una fuente que se encuentra en el Zócalo de Puebla, que espero que también más adelante nos puedan visitar para conocer nuestro bello estado y la ciudad de Puebla. Pues así como en esta fuente brota el agua, igual en las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, que son aquellos recursos que vamos a utilizar en esta clase, los hemos reflejados en la ley, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, los tratados internacionales. Es una fuente del derecho. Así como lo vimos en la fuente que brota el agua, en esta fuente del derecho lo que va a brotar es leyes, artículos de los que va a surgir el derecho para poder aplicarlos al ámbito de la práctica profesional. Entonces, como parte de los recursos o materiales que vamos a utilizar en esta clase, está la Constitución Política, los tratados internacionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto en lo que corresponde a la legislación. Pero también es muy importante que nosotros, como estudiantes del derecho, utilicemos la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son todos aquellos estudios científicos
que hacen personas especializadas en el área, en este caso en el área penal. Por lo tanto, vamos a utilizar diferentes libros de autores contemporáneos que nos hablan de temas en esta materia, que es la materia procesal penal. Otro recurso que vamos a utilizar es la jurisprudencia. Ya en otra clase vamos a meternos a la página de internet de la Suprema Corte de Justicia y explicarles la forma en la que ustedes pueden consultar las diferentes tesis de jurisprudencia o tesis aisladas que vamos a ir utilizando durante el desarrollo de esta clase. Ahora, quiero empezar esta clase con una frase que considero que es muy importante y que nos hace reflexionar de los tiempos que estamos viviendo actualmente ante la pandemia, ante la contingencia del coronavirus. Y dice: aprende de ayer, vive para hoy, ten esperanza en el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene sus propios motivos para existir. Albert Einstein. Pues así es como nosotros iniciamos con esta frase. Tenemos que aprender de lo que estamos viviendo en este momento ante la contingencia. Lo que están recomendando las autoridades es que nos quedemos en casa, y también yo quise hacer un reto a mis colegas, a mis compañeros, para que también desde sus casas puedan compartir diferentes clases en las áreas en las que son especialistas, que puedan compartir en derecho agrario, en derecho mercantil, en derecho civil, en derecho familiar, para que, como decía, los alumnos puedan tomar esos conocimientos y también que las personas que están interesadas en estos temas puedan aplicarlos a la vida cotidiana. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son 5. Principalmente son temas que tienen que ver, como decía en un principio, con los antecedentes. Eso va a ser un primer tema que vamos a abordar. En segundo lugar, el proceso penal. En tercer lugar, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en cuarto lugar, los principios rectores del sistema acusatorio. Y en quinto lugar, los sujetos procesales. Vamos a empezar con los antecedentes. Para esto, quiero que, por favor, tengo aquí a la mano la Constitución, permítanme. Lo que les pido, por favor, que tengan a la mano su Constitución, su Código Nacional, como les pedía en un principio, porque esto es el primer antecedente que nosotros vamos a empezar a utilizar en esta clase. Pero no vamos a meternos a lo que es el estudio histórico de la Constitución, sino que únicamente vamos a tratar las fechas recientes que ya forman parte de la historia del derecho procesal penal, historia reciente, entre comillas, porque tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la misma Constitución, en este caso la Constitución, establece cuáles son las disposiciones legales que vamos a utilizar en nuestra materia. Hay una fecha muy importante que quiero que se graben, que me imagino que la mayoría ya conoce, que es el 18 de junio del año 2008. Esa fecha, el 18 de junio, en nuestra Constitución se reformaron 10 artículos. El artículo 16 al artículo 22, el 73, el 115 y el 123. En esta Constitución nosotros encontramos los diferentes artículos que que consistieron, mejor dicho, en la reforma de seguridad y justicia en el Estado mexicano. Sería abordar muchas horas sobre estos temas, solamente quiero que tengan presente la fecha 18 de junio del año 2008 y los artículos que fueron 10 que se reformaron de la Constitución. Más adelante, en los temas que vamos a abordar durante la clase, vamos a analizar uno de ellos, pero sí, repito, es importante que tengamos presente esta fecha, porque el legislador nos dio 10 años para que las autoridades e incluso también las universidades pudieran tomar todas las acciones necesarias para que se pudiera implementar el sistema acusatorio en nuestro país. Desafortunadamente, y eso no es porque lo diga yo, sino que lo dice la mayoría de las personas expertas en esta área,
desafortunadamente no fue tiempo suficiente para que se pudiera implementar ese sistema. Y corrijo, hace un momento dije 10 años, pero son 8 años que en los artículos transitorios se estableció para que se pudiera implementar ese sistema, es decir, del 2008 al año 2016. Ya pasaron esos 8 años, pero aún no se han tomado las medidas necesarias para que tanto los operadores como las autoridades implementen de forma total y completa este sistema, o no tanto que se implemente, sino que ya se lleve a cabo como originalmente se tenía planteado. El primer antecedente es la Constitución en los artículos que fueron reformados el 18 de junio del año 2008. Como segundo tema que vamos a abordar en esta clase es una definición. Yo sé que a través de los medios electrónicos, en este caso a través de Facebook, quizá no se pueda ver lo que establece esta definición. Es una definición del proceso penal. Y ya les comentaba yo en un principio que vamos a utilizar diferentes recursos. Uno de ellos es la doctrina. Esta definición de proceso penal la pueden encontrar en una publicación de la Suprema Corte de Justicia que se llama Manual del Justiciable en materia penal. Repito, Manual del Justiciable en materia penal. La pueden poner así en su buscador de internet y les aparecerá un manual en PDF. Y si bien es cierto, ese manual corresponde al sistema anterior, al sistema inquisitivo, la definición que nos da sobre la materia procesal penal o la definición del proceso penal actualmente la podemos aplicar al sistema acusatorio. Y esto es porque nos dice esta definición: es el conjunto de actividades, formas y formalidades de carácter general que son previamente establecidos por el órgano legislativo del Estado. Aquí marqué en esta parte de la definición que va a ser el legislador el que va a establecer cuáles son las formas, las formalidades y también las actividades que se van a realizar en un cuerpo o en un ordenamiento, mejor dicho, un ordenamiento que va a llevar a cabo este legislador para que se pueda implementar el proceso. Vamos a traducirlo. Es decir, con la reforma del 2008 se estableció en la Constitución cuáles iban a ser los artículos para que estuviera el sistema acusatorio. Fue el legislador federal quien hizo esas reformas, pero también el legislador, en este caso el Congreso de la Unión, el 5 de marzo del año 2016, espero no equivocarme, es un tema que vamos a abordar más adelante, también promulgó y publicó un código que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, esta parte que le corresponde al legislativo para establecer las actividades, formas y formalidades para llevar a cabo un procedimiento se encuentran contenidas en la Constitución, se encuentran contenidas también en el Código Nacional de Procedimientos Penales y de igual forma en todos aquellos ordenamientos que establecen el procedimiento que se debe de seguir para las diferentes formas en las que se puede resolver un litigio en materia penal. Esta definición también nos dice, y que llevan a cabo las personas que intervienen en una relación jurídica de derecho penal con la finalidad de que un órgano del propio Estado con facultades jurisdiccionales determine la aplicación de la ley penal a un caso concreto. Nos habla de personas y nos habla de órganos. Ya en una primera parte mencionamos cuáles iban a ser esos ordenamientos jurídicos que van a regular la materia penal. Únicamente mencionamos en la parte procesal, pero también esta definición nos habla que van a existir personas que van a ser reguladas por un órgano jurisdiccional, y aquí nos está hablando de los diferentes jueces que forman parte del sistema de justicia penal. La Constitución, en los diferentes artículos, específicamente en el artículo 16, en el artículo 20 y espero no equivocarme, en el artículo 21-22, nos establece los diferentes tipos de jueces que imparten justicia dentro del sistema acusatorio, y son tres. Son tres tipos de jueces. El juez de control, ese es uno, el juez o tribunal de enjuiciamiento y el juez de ejecución. Son tres tipos de jueces
que establecen o que van a ser los que van a llevar a cabo el procedimiento penal en sus diferentes etapas, incluyendo también la de ejecución, y son los artículos constitucionales que originan o que dan nacimiento a estos órganos para que impartan justicia a las personas que se ven involucradas en este tipo de procedimientos. Y cuando hace referencia a las personas, se hace mención de los sujetos del procedimiento que vamos a analizar más adelante, que son aquellos que intervienen dentro de un procedimiento penal. Ahora, como tema número 3, ya hablamos de una definición, ya hablamos que en esa definición se establecen ordenamientos jurídicos a través de los cuales se va a impartir justicia en materia penal. Ahora, quise explicar este ordenamiento jurídico, el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de un ejercicio, una comparación. Nosotros, por lo menos en el estado de Puebla, tenemos diferentes platillos de la gastronomía de nuestra región que tienen ciertas formas, establecen ciertos procedimientos para que puedan llevarse a cabo, para que puedan cocinarse. Y este es un ejemplo muy común que llevo a poner en mis clases y les pregunto a mis alumnos, les pregunto, oye Juan, oye Pedro, oye María, ¿cómo es que haces un chile en nogada? O ¿cómo haces unas semitas poblanas? Y cada persona me dice cuál es la forma en llevar a cabo ese tipo de platillos. Quizá ahorita mencioné ciertos platillos un poco sofisticados o que cuestan un poquito de trabajo de realizar, pero les pongo un ejemplo más sencillo. Les pregunto, ¿cómo haces un huevo estrellado? Y me van explicando cuáles son los pasos para hacer un huevo estrellado. Pero cuando hago ese tipo de preguntas, repito, le decía a Pedro, a María, a Juan, y cada uno de ellos me establece una forma diferente de hacer ese platillo. ¿Qué es lo que pasaba antes de la implementación o de que se publicara el Código Nacional de Procedimientos Penales? Cada estado tenía una forma diferente de impartir justicia. Así como pusimos la comparación en el ejemplo de los alumnos, que cada quien hacía de forma distinta un platillo, pensemos huevos estrellados, cada quien lo hacía de forma diferente, le ponían diferentes ingredientes, lo cocinaban de diferente manera, pues así los estados, en los diferentes códigos que regían el procedimiento penal, hacían de forma distinta un procedimiento. Por esa razón fue el 5 de marzo, y corrijo, hace un momento dije 5 de marzo del año 2016, corrijo, es el 5 de marzo del año 2014, cuando a nivel federal el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Esto por qué? Para que hubiera o existiera uniformidad en todos los procedimientos. Es decir, si es que iban a tramitar un procedimiento abreviado, tendría que ser de la misma forma en toda la República. Si iban a tramitar una suspensión condicional, tenía que ser de igual forma, con el mismo procedimiento en toda la nación. Las diferentes etapas que componen el procedimiento penal, igual, tenían que ser idénticas tanto en la federación como en los estados. Entonces, con este ejemplo, si antes las personas hacían un platillo de diferente manera en los diferentes estados, aquí con el Código Nacional de Procedimientos Penales es un solo código a nivel nacional, por eso se le conoce como código único, porque nos va a establecer la forma en la que se van a resolver las controversias en materia penal, tanto en la federación como en los estados. Eso, en lo particular, y lo digo como abogado, eso facilita mucho los trámites para las personas que intervenimos en un procedimiento penal. Por ejemplo, si yo, como defensor particular en Puebla, quiero litigar en Veracruz, va a ser el mismo procedimiento que se lleva en Puebla que el que se lleva en Veracruz. Si quiero litigar en Baja California, igual, va a ser el mismo. Si quiero litigar en Sinaloa, en Villahermosa, en Quintana Roo, en cualquier estado de la República Mexicana,
el Código Nacional de Procedimientos Penales me va a establecer cuáles son los pasos, cuál va a ser el procedimiento, no para hacer un huevo estrellado, no para hacer unas semitas, no para hacer un chile en nogada o un mole poblano también, sino lo que me va a decir cuáles son aquellos pasos que tengo que seguir para llegar a una etapa de juicio, o me va a decir cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder tramitar un procedimiento abreviado. Entonces, es muy importante que ustedes como alumnos tengan presentes que por lo menos en la parte procesal es un código único, a diferencia del sistema inquisitivo, que cada estado tenía sus diferentes códigos. Un cuarto tema. El cuarto, perdón, corrijo, bueno, ahí tiene un error, es el cuarto tema, pero dice número 5, no hagan caso, es el número 4. El cuarto tema son los principios rectores, pero también quise explicarlos con un ejemplo. A nosotros, a la mayoría de personas, sean hombres o sean mujeres, nos gusta mucho el fútbol. Y quise explicar los principios rectores con el fútbol mexicano. Vamos a imaginar que es un partido entre el Puebla y el América. No me pregunten por qué elegí estos equipos. Bueno, sí, la verdad sí. La primera razón por la cual elegí este ejemplo es porque estamos en Puebla, porque le voy al Puebla, y yo también sé que tengo muchos amigos que le van al América, hay una rivalidad. El América tiene rivalidad con todos los equipos. Entonces, aquí tenemos a dos partes. Tenemos a un equipo, pongámosle nombre del Puebla, y tenemos otro equipo, que es el equipo del América. Son contrincantes. Si hacemos una comparación con el sistema acusatorio, vamos a pensar que el equipo del Puebla es el equipo de los defensores, y el equipo del América es el equipo de los agentes del Ministerio Público. Vamos a imaginarlo así para poder explicar los principios rectores del sistema acusatorio. También es importante que ustedes tengan presentes como alumnos que estos tipos de temas tienen una base constitucional, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20 establece cuáles van a ser esos principios rectores, y son 5 en particular. En primer lugar, un principio es el principio de publicidad, pero no únicamente lo vamos a encontrar en la Constitución, también lo vamos a encontrar en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y al igual que los partidos de fútbol, donde puede entrar cualquier persona a ver un partido, ya dijimos, el partido del América contra el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, pues de igual forma, en los centros de justicia penal, sean federales o sean del fuero común, cualquier persona puede ingresar a las audiencias. Y esto es muy importante que lo sepan, principalmente las personas que no son alumnos de la carrera de Derecho, que únicamente con que te presentes a este tipo de centros, por lo menos en el caso de Puebla, en la ciudad de Puebla tenemos dos, tenemos el federal, que se encuentra por el rumbo de El Batán, El Cerezo. Para quienes viven en la ciudad de Puebla, saben dónde se encuentra el Centro de Justicia Penal Federal. Y también tenemos otro centro de justicia del fuero común que se encuentra en la 11 Sur y el Periférico. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes únicamente, de preferencia, ver la agenda que se publica en las diferentes páginas de internet. En el caso de la Federación se publica, si es que no estoy mal, le ponen en su buscador Agenda Audiencias CJF, ahí aparece la liga para que puedan ver las diferentes audiencias en materia penal en el fuero federal, y en el fuero común es la página del Tribunal Superior de Justicia, HTSJ, espero no equivocarme, le ponen igual Agenda Audiencias Puebla y aparecen ahí las diferentes audiencias para que ustedes puedan estar presentes como público en estas audiencias. Y créanme que este principio es muy importante porque le da mayor certidumbre, mayor transparencia a este tipo de actividad jurisdiccional, para que sean las personas que vean directamente lo que está pasando en la audiencia. A mí me ha pasado muchas veces que en ocasiones los familiares de los imputados, los familiares de los clientes, me llegan a decir: oiga, licenciado, lo que pasa es que desconfío mucho porque
con cierto abogado ya me sacó tanto de dinero, o hace algunos años me pasó que el licenciado me pidió 200,000 pesos que supuestamente se lo dio al juez o que se lo dio al agente del Ministerio Público. Esas son conductas que eran muy frecuentes en el sistema inquisitivo, y me podrán decir varios compañeros o varios litigantes que actualmente se dan todavía este tipo de conductas. No voy a negarlo, la corrupción la tenemos actualmente incluso en el sistema acusatorio, pero a través de la publicidad, esos familiares del imputado, esos familiares del cliente, pueden presenciar lo que el defensor particular o el defensor público está haciendo a través de los argumentos que le presenta el juez. De igual forma, los familiares de la víctima, el ofendido, incluso las mismas partes, llámese imputado, víctima o ofendido, pueden observar y pueden escuchar también lo que dice el agente del Ministerio Público, lo que dice también el asesor jurídico ante el juez, y también escuchar directamente al juez cuáles son los razonamientos jurídicos que en ese momento va a resolver a través de los diferentes acuerdos o resoluciones que emite una autoridad jurisdiccional. Este principio, les decía, es muy importante. Yo los invito a que vayan, a que estén presentes en este tipo de audiencias, porque créanme que aunque no conozcan mucho de la materia penal, es la mejor forma en la que pueden aprender. Y también aprovecho para darles un consejo y decirles, puede que haya maestrías, especialidades, doctorados en Derecho Procesal Penal o en juicios orales, como es comúnmente conocido. Pero la mejor escuela en la que van a conocer y aprender el sistema acusatorio es en los centros de justicia. Insisto, yo les invito a que vayan. En el Foro Común, por lo menos en el estado de Puebla, pueden ingresar con su libreta para ir haciendo anotaciones. Pueden entrar con su Constitución, pueden entrar con su Código Nacional de Procedimientos Penales, y también quiero confesarles que esa fue una de las formas en las que yo aprendí el sistema acusatorio. Me sentaba, pasaba así como siempre les digo a mis alumnos, que era como las películas. Iba, veía yo la cartelera de las diferentes audiencias, entraba a las salas de audiencia, tomaba nota de lo que pasaba, y son tan interesantes y te apasionas tanto de lo que pasa en el debate de las partes y lo que el juez resuelve, que es como si estuvieras viendo una película de acción, una película de drama o incluso también una película de terror. Entonces yo los invito a que vayan, a que vean la agenda de audiencias. Lo que siempre comento cuando pongo este ejemplo, no van a poder entrar con su combo de palomitas y refresco, pero pues se la van a pasar muy bien viendo ahí cómo debaten las partes en las audiencias. Con esto explico el principio de publicidad que se encuentra contenido en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también mencionar que respecto a este principio, así como pusimos el ejemplo del fútbol, que las personas entran a un estadio y pueden ver lo que pasa en la cancha, también hay restricciones y hay excepciones. Y cabe mencionar que por la contingencia, por el COVID-19, tanto en el Foro Federal como en el Foro Común se está restringiendo este principio. El artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles van a ser las excepciones bajo las cuales se va a interrumpir este principio. Y en otro programa o en otra emisión, nosotros comentábamos que en el caso de Puebla, ante la contingencia, era importante que los jueces establecieran, fundamentaran y motivaran la razón por la cual se está prohibiendo el acceso al público. Pero repito, esa es una razón de seguridad o una cuestión de salud pública. Por eso el mismo Código Nacional, en su artículo 64, establece que va a ser la autoridad jurisdiccional, bajo su criterio, con las diferentes fracciones que establece este artículo, que va a restringir el acceso al público, pero repito, de forma excepcional. Lo que establece la Constitución, lo que establece el Código, que las audiencias sean públicas, pero en este caso, ante la contingencia del coronavirus, se está impidiendo el paso, y yo considero que es una buena, mencionaba yo en otro momento, una buena política que está tomando
tanto el Poder Judicial de la Federación como el Poder Judicial del Estado de Puebla para que no se contaminen personas, dado que la cercanía en las que se encuentran sentadas las personas, pues también puede ser un riesgo para su salud. Entonces, con eso explicamos lo que establece el artículo 5 y mencionábamos también que incluso en los partidos de fútbol, en la comparación que estamos haciendo, pues se está restringiendo el acceso a estos partidos. Me parece, no sé, las personas que me están viendo, que saben un poquito más de fútbol, me parece que ya los partidos no se están llevando a cabo, pero cuando hace unas semanas o unos días se estaban realizando, pudimos ver en las pantallas, en los medios de comunicación que no había gente. Lo mismo pasó en los partidos de fútbol, así como también en los centros de justicia. Hay un segundo principio, que es el principio de contradicción. Y el principio de contradicción lo encontramos tanto en el artículo 20 constitucional, así como también en el artículo 6 del Código Nacional. Cuando les ponía este ejemplo, esta analogía, pensando que en esta imagen, ese es el equipo del Puebla y ese es el equipo del América, son contrincantes, son rivales. Lo que va a hacer el equipo del Puebla, le va a querer meter gol al equipo del América a través de diferentes estrategias, con los miembros del equipo, la defensa, los medios, los delanteros. De igual forma, el equipo del América va a hacer todas las jugadas, toda la estrategia para poder meter gol al equipo contrario. Exactamente eso es lo que pasa en el sistema acusatorio. Ya decíamos, pensemos que el equipo del Puebla es el equipo de los defensores y el equipo del América es el equipo de los ministerios públicos. Lo que van a hacer los defensores a través de las estrategias, a través de las diferentes técnicas, van a querer ganar un juicio. Pongo el ejemplo únicamente en este caso de una audiencia de juicio, pero aplica para todas las audiencias. Lo que van a querer las partes, llámense defensores o llámense ministerios públicos y asesores jurídicos, a través de las diferentes técnicas, estrategias, bajo este principio de contradicción, van a querer imponer su razón, ganar el juicio. ¿Y cómo se ve reflejado este principio de contradicción? Si uno dice blanco, el otro dice negro. Si una persona, en este caso, si un defensor interroga, la contraparte contrainterroga. Si esta persona presenta, o este defensor presenta un recurso, la otra parte de igual forma presenta un recurso. Es esta oportunidad, bajo este principio de contradicción, que las partes puedan argumentar ante el juez su postura y también controvertir lo que presenta la otra parte, oponerse. Repito, si hacemos preguntas a través de interrogatorios, damos nuestra versión, o mejor dicho, los testigos o el imputado o acusado da la versión de cómo fueron los hechos, va a ser el agente del Ministerio Público que a través del contrainterrogatorio va a querer destruir, bajo ese principio de contradicción, lo que establece en la teoría del caso la defensa, o viceversa, Ministerio Público presenta su teoría del caso, lo que va a hacer la defensa también controvertir a través de argumentos, a través de técnicas, bajo este principio de contradicción que nos establece el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pasamos a otros dos principios, que es el principio de concentración y el principio de continuidad. Van ligados, por eso los puse en la misma diapositiva, porque así como en un partido de fútbol, desde el minuto 0 hasta el minuto 90 se lleva de forma continua. Aquí me adelanté, estoy manejando el principio de continuidad, que no va a haber interrupciones en ese partido, y la concentración en esta analogía que estamos haciendo de partidos de fútbol es que tenemos el primer tiempo y el segundo tiempo, incluso puede haber tiempos extras y penaltis. Es decir, son diferentes actos, primer tiempo, segundo tiempo, tiempos extra, penaltis, que se van a llevar en un mismo partido. Eso es lo que pasa en el fútbol. Ahora, ¿qué pasa en las audiencias bajo el principio de concentración y el principio de continuidad? El ejemplo clásico que ponen los maestros de Derecho Procesal Penal
es la audiencia inicial, porque son una serie de actos, desde el control de la detención, si es que el delito fue en flagrancia, la formulación de imputación, la solicitud de vinculación, la fijación de medidas cautelares y el plazo para cierre de investigación. Son diferentes actos que se llevan a cabo en una sola audiencia. La concentración significa eso, llevar a cabo el mayor número de actos en un solo acto, o mejor dicho, en una sola audiencia, y la continuidad es que va un acto seguido del otro. Esto para privilegiar lo que establece el artículo 17 de la Constitución, que nos establece que la justicia tendrá que ser pronta y expedita. Si nosotros hacemos una comparación de cómo se está llevando actualmente el sistema acusatorio y lo que era antes el sistema inquisitivo, no me dejarán mentir las personas que me están viendo, que son abogados litigantes, pasaban años para que un juez de primera instancia pudiera resolver un asunto en el sistema inquisitivo, o incluso pasaba mucho tiempo para que la gente del Ministerio Público pudiera consignar o ejercitar acción penal ante un juez en materia penal. Actualmente, bajo los principios de concentración y continuidad, lo que se busca es que las audiencias sean ágiles, sean más rápidas y que se pueda impartir justicia en un corto tiempo. También he de confesar que hay ocasiones que los mismos abogados, por derecho de defensa que tiene el imputado o el acusado, llegamos a pedir prórrogas o llegamos a renunciar a los plazos que establece la Constitución para que el procedimiento o el proceso se lleve un poco más de tiempo, pero esto es únicamente como ejercicio de defensa o incluso también por estrategia, por si existieran algunos actos de investigación que quisiéramos realizar. Pero lo que se pretende, repito, bajo esos principios de concentración y continuidad, es que tengamos una justicia pronta y expedita. Esos principios, de igual forma, se encuentran contenidos en el artículo 20 constitucional, así como también en el artículo 7 y 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya vamos 4 principios. Vamos con un quinto, que es el principio de inmediación. Para las personas que apenas nos están viendo, estamos haciendo una analogía de los partidos de fútbol con los principios rectores del sistema acusatorio. Y vamos en el quinto, vamos en inmediación. Inmediación consiste en que el Código Nacional y la Constitución, el Código Nacional en su artículo 9 establece la obligación no únicamente del juez, sino también de las partes para que estén presentes en las audiencias. Es decir, si hacemos esta comparación en los partidos de fútbol, es obligatorio que esté presente un árbitro porque es el que impone el orden, es el que dice las faltas que se llegan a cometer, el que establece los tiempos, pero no es únicamente el juez, sino también, o mejor dicho, el árbitro, corrijo, sino que también los jugadores. Es exactamente igual en el sistema acusatorio. Es una obligación de que en las audiencias se encuentre presente el juez, pero también que se encuentre presente la defensa, Ministerio Público, el imputado, el asesor jurídico, la víctima o el ofendido. En otras clases habrá audiencias en las que solamente esté presente Ministerio Público y el juez de control. Un ejemplo, cuando el agente del Ministerio Público pida una orden de aprehensión, en ese caso solamente va a estar Ministerio Público y el juez de control, porque por lógica no va a estar presente el imputado, porque al escuchar que van a girar una orden en contra de él, lo que va a hacer es sustraerse. Entonces, el principio de inmediación, solamente en los casos que marque el Código Nacional, es obligatorio, eso sí, que esté presente el juez de control o el juez de juicio oral, o en otros casos también el juez de ejecución, así como en los partidos de fútbol, es obligatorio que esté presente el árbitro, y en el caso de los equipos se requiere cierto número para que se pueda llevar a cabo un partido de fútbol. Lo mismo pasa en las audiencias en el sistema acusatorio. Ahora sí, nos vamos con el quinto y último tema del día de hoy, que son los sujetos del procedimiento penal. Antes de explicarlo, quiero decirles que en las siguientes clases vamos a tratar temas que
como bien dije en un principio, van dirigidos a alumnos de la Facultad de Derecho de la UAP, pero también de las diferentes universidades, y voy a tratar en la medida de lo posible ver los diferentes programas de estudio para que tratemos solamente los temas importantes. No quise meterme a la parte de historia, no quise meterme tanto a la parte de temas teóricos, quise enfocarme más a la parte práctica, a la parte procesal, y es parte de lo que estamos haciendo el día de hoy. Para la siguiente clase vamos a tratar de hacer algo similar para enfocarnos solamente a temas principales. Les decía, el quinto y último tema que vamos a abordar el día de hoy son los sujetos del procedimiento penal, y también comentarles, el día de hoy va a ser una clase muy reducida porque tuvimos unas fallas técnicas. Estamos preparando más información para presentarles en la siguiente clase, y también pues que tengan un poquito de paciencia porque en ocasiones la tecnología es un poquito complicada. Retomando, sujetos del procedimiento penal. El artículo 105 del Código Nacional nos establece quiénes van a ser esos sujetos del procedimiento, y nos establece que uno de ellos, ya los dijimos, es la víctima u ofendido. Esta es una fotografía de una sala de audiencias del Centro de Justicia Penal de Puebla. Alguna ocasión tuvimos una actividad, tuvimos una audiencia dentro de una sala, tomé una fotografía. Esa fotografía es mía, así que si quieren de repente ahí reclamarme derechos de autor, esa fotografía yo la tomé, incluso en alguna ocasión la subí a mis redes sociales. Pero la quise plasmar para que nos diéramos una idea, no tan solo de cómo es una sala de audiencias, sino también en qué lugar se encuentran ubicados los sujetos del procedimiento penal que establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De este lado tenemos a la víctima u ofendido. También quiero hacer la aclaración que no importa el lugar que sea, aquí al frente tenemos el lugar donde ocupa el juez, pero nos ha pasado que en diferentes estados o en la federación llegan a cambiar de lugar. En este lado está la defensa y el imputado, en el otro lado está la víctima o ofendido, llega a variar. Pero por lo menos en el estado de Puebla, en este tipo de salas, se encuentra de este lado, de la extrema derecha, la víctima u ofendido. Aprovecho también para hacer una distinción entre lo que es una víctima y un ofendido. La víctima es aquella que recibe directamente la afectación a su bien jurídico. La parte ofendida es aquella que de forma indirecta también se ve afectada por alguna consecuencia que tenga la vulneración a ese bien jurídico tutelado. Dije que no iba a ser tan técnico, vamos a explicarlo con otras palabras. Si por ejemplo, yo voy caminando por la calle, de repente va pasando un vehículo, me atropella y me causa la muerte. Yo fui la víctima, en contra de mí vulneraron ese bien jurídico tutelado que se llama vida. Al vulnerar ese bien jurídico, lo que me provocan es la muerte. Yo fui la víctima directa, y aquellas personas que de forma indirecta ven afectados algunos de sus intereses por la violación a ese bien jurídico son los ofendidos, que en este ejemplo conocer ese derecho para que puedan presentarse a una audiencia dentro de un procedimiento. La víctima o el ofendido van a ser sujetos del procedimiento. En segundo lugar, también se nos hace mención del asesor jurídico. Esta figura es muy importante. Y para ustedes que son alumnos, la mayoría de las personas que me ven en esta transmisión, esta figura es muy reciente, pero quiero que se queden con la idea que un asesor jurídico es aquella persona que representa también los intereses de la víctima o ofendido, al igual que lo hace el agente del Ministerio Público. En un principio, he de confesar que cuando empecé a dar clases de sistema acusatorio, yo siempre decía que para mí era inequitativo o que no había un equilibrio, porque ya tenemos a la figura del Ministerio Público que representa a la víctima o ofendido,
Y también teníamos otra figura que es el asesor jurídico, que de igual forma representa a la víctima o ofendido. Es decir, si tenemos a dos partes o a dos entes y por otro lado tenemos a un solo defensor, pensamos que quizá sea un equipo de litigación, pero también cabe la posibilidad de que sea un solo defensor. Si lo ponemos en una balanza, ¿qué pesa más? Dos entes jurídicos, Ministerio Público y asesor jurídico, a un defensor, sea público o privado. Y yo siempre decía, para mí es inequitativo porque pues son dos entes jurídicos, dos autoridades, no autoridades, sino dos personas que van a representar a una víctima, mientras que al imputado solamente lo va a representar una sola persona, que puede ser defensor público o defensor particular. Pero créanme que ya con el paso del tiempo y con lo que nosotros hemos trabajado en el sistema acusatorio, considero que sí es importante que se haya creado esta figura. ¿Por qué razón? Porque en la práctica un agente de Ministerio Público debe de conocer de diferentes causas penales, de diferentes carpetas de investigación. En ocasiones hablamos de cientos o de miles de carpetas, llega a suceder, y sí requiere en algunas veces el apoyo de un asesor jurídico. Por eso es importante que si tenemos una figura por parte del Estado, Ministerio Público, que se pueda apoyar de un asesor victimal, que de igual forma puede ser privado, o el mismo Estado le pueda proporcionar esa ayuda, que hagan equipo y que de la otra parte tengamos un defensor público o un defensor privado, que con este argumento o este comentario que yo les decía, yo considero que no es tan, o que no es, bueno, que también sigue siendo equitativo. Actualmente ya lo pienso así, por el trabajo, por la carga de trabajo que tiene un agente de Ministerio Público. Espero haberme explicado, porque siento que me revolví un poquito en esta explicación, pero lo importante de lo que tenemos que decir de la figura del asesor jurídico, que es una figura nueva que se creó a raíz de la reforma constitucional de junio de 2008 y que viene a ayudar a representar los derechos de la víctima u ofendido. Entonces yo considero que es una figura que los alumnos cuando egresen tienen que aprovechar, porque es una fuente de trabajo. Y si bien es cierto, también he de mencionarlo, que en algunos casos se ha criticado a la figura del asesor, porque me ha pasado en audiencias que algunos asesores, no todos, aquí quiero hacer también una aclaración, hay asesores que únicamente se presentan a audiencias y solamente manifiestan: me adhiero a lo manifestado por el agente del Ministerio Público. Ha sucedido, no son todos los casos, conozco a muchos abogados que son asesores jurídicos y hacen un excelente trabajo, incluso muchas veces hasta mejor de lo que hace el Ministerio Público, porque me consta, los he tenido como contrapartes, son excepcionales. Quiero hacer un reconocimiento a ellos también, pero la intención para comentar esto es para quienes recientemente egresaron, pues que se pongan la camiseta de asesor jurídico y realmente defiendan los derechos de la víctima o el ofendido. Es solamente como comentario, repito, conozco a excelentes abogados que hacen muy bien su papel, pero desafortunadamente algunos asesores no lo han hecho de esa manera. Vamos a otro sujeto del procedimiento penal. El agente del Ministerio Público, que al igual que el asesor jurídico, va a representar los intereses y los derechos de las víctimas u ofendidos. Del otro lado, como sujeto de procedimiento tenemos a los imputados. Aquí también quiero hacer una aclaración. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece diferentes formas de cómo se les puede llamar a las personas que están llevando un procedimiento penal, llámese imputado, acusado o sentenciado. Son las tres formas que establece el Código Nacional, pero la Constitución en su artículo 16 y artículo 19 también le llama indiciado. Así es que va a depender la etapa en la que se encuentre, sea indiciado, imputado,
acusado o sentenciado. Es en la forma que se le puede conocer, pero de forma genérica, y así lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente hace referencia a imputado en su artículo 105 del Código Nacional, pero si nosotros estamos hablando de imputado, ya sabemos que es indiciado, imputado, acusado o sentenciado. De forma genérica se le puede conocer como imputado. Tenemos otra figura que es el defensor. Ya mencionábamos que puede ser un defensor público o un defensor particular, y lo que va a hacer es representar los intereses del indiciado, imputado, acusado o sentenciado. Es importante mencionar que no son los únicos, porque también el artículo 105 hace mención de otro sujeto del procedimiento penal, que es el órgano jurisdiccional. Al principio de la transmisión ya les decía que los artículos que se reformaron el 18 de junio del 2008 en la Constitución nos establecen tres tipos de jueces: juez de control, juez o tribunal de enjuiciamiento y juez de ejecución. Entonces, el artículo 105 del Código Nacional, en esta parte de órgano jurisdiccional, nos hace referencia a esos tipos de jueces, que en las salas de audiencias van a estar sentados en esta parte. Y por último, como sujetos del procedimiento penal, tenemos a la policía en los diferentes ámbitos: la policía federal, la policía estatal, la policía municipal, e incluso también aquellas autoridades que hacen funciones de policía, como puede ser la Guardia Nacional. En algunos casos llega a fungir en las detenciones, por ejemplo, como policía. De igual forma, los soldados, los miembros del ejército, de la marina, ellos actúan también en ocasiones como primer respondiente y también se encuentran dentro de este ámbito únicamente en la función que hacen como policía. Y por último, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Es una figura para aquellos alumnos que apenas están empezando a conocer un poquito de estos temas. Es una figura que quizá les pueda costar un poquito de trabajo entender. Más adelante la vamos a explicar en otras transmisiones para explicar qué tipo de funciones hacen esas autoridades. Pues de esta forma, con esta diapositiva, ya explicamos, hacemos un repaso de forma muy general, quiénes van a ser esos sujetos del procedimiento. Y hicimos mención que es la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el Ministerio Público. Del otro lado, en el otro equipo, tenemos al imputado, la defensa, el órgano jurisdiccional, los policías y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. Ahora, ya que tenemos aquí la imagen de una sala de audiencias, también es importante mencionar que si nosotros en alguna ocasión vamos a fungir como operadores del sistema acusatorio, lo que se requiere es mucha responsabilidad. ¿Por qué lo menciono? Porque el día de hoy estamos impartiendo una clase de Derecho Procesal Penal, pero para presentarnos a una audiencia en ese sistema no es únicamente aprendiendo clases en línea o a través de transmisiones en Facebook o a través de series de televisión donde vemos procedimiento penal o series policíacas. No es en la forma que vamos a aprender. Vamos a aprenderlo a través de clases presenciales en las aulas. Sí puede servir quizá como una ayuda este tipo de clases como la de hoy, pero qué mejor que tener presente a tu maestro, preguntarle, escucharlo, pero también yo les mencionaba les daba un consejo que pueden acudir a audiencias, a aprender, a tomar nota, a checar, a confrontar lo que pasa en audiencia con lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no es lo único que pueden realizar ustedes como estudiantes. Espero que puedan seguir esos consejos, pero también lo que pueden llegar a realizar son simulaciones de audiencias. He tenido la fortuna de ser asesor en diferentes competencias, en concursos de litigación, con alumnos de la UAP u otras instituciones. Afortunadamente nos ha ido muy bien, pero es una forma en la que los alumnos aprenden
cómo tienen que argumentar ante un juez de control las diferentes técnicas de litigación, las estrategias que pueden llevar a cabo para defender los intereses, ya sea del imputado o de la víctima u ofendido. Entonces, a través también de ese tipo de simulaciones y concursos, ustedes pueden llegar a aprender, porque, tal y como aparece en esta imagen, van a ser videograbados, va a haber público en las audiencias, y pues sí, es mucha responsabilidad, y aparte sería muy bochornoso que nosotros mostráramos nuestras deficiencias en audiencia. Es mejor echar a perder en las simulaciones, es mejor echar a perder en los concursos, incluso también en el aula, que echar a perder una libertad de la persona o los intereses o derechos de una víctima u ofendido. Solamente lo digo como consejo para que nos preparemos, vayamos también a conferencias, nos capacitemos, que leamos doctrina, que chequemos lo que establece la jurisprudencia. Tenemos diferentes fuentes de información en la que podemos allegarnos para poder ser unos excelentes operadores, y pues de parte mía, también en lo que les pueda apoyar, pues estamos para servirles. Espero que esta información que proporcionamos a través de esta clase virtual haya sido de su agrado. También una disculpa porque al principio empecé un poquito nervioso, ahorita también lo estoy. La cámara siempre impacta, pero en las siguientes emisiones trataremos de que sea más tranquilo, más natural. Ahorita en este momento voy a ver sus comentarios, espero que no tenga fallas, porque también a las personas que apenas nos están viendo, empezamos más o menos como a las 8:15 de la noche, precisamente por las fallas técnicas. No funcionaba el internet de la casa, aquí su casa, tuve que hacerlo con el teléfono celular, probar 3-4 veces, no pasaba la imagen a la pantalla, fue mucho trabajo, pero pues ya estamos aquí para que podamos compartir parte de este conocimiento y también de la práctica que afortunadamente hemos tenido en este sistema. Pues vamos a ver algunas preguntas, si es que hay por parte de las personas que nos están viendo. No se me vayan, en este momento vamos a ver si logro leer sus comentarios. Dice, a ver, dice, bueno, quiero aprovechar para ver las dudas, los comentarios. Afortunadamente son varias personas las que nos están viendo. Y a ver, dice, buenos saludos a Ulises Marín. Diana Gutiérrez dice, buenas noches licenciado, pero me podría orientar de cómo puedo entrar a la página de la Suprema Corte de Justicia y buscar información. Vamos a responder una pregunta de Diana Gutiérrez. Diana Gutiérrez nos está preguntando cómo pueden ingresar a la página de la Suprema Corte de Justicia. Quiero entender esta pregunta en dos sentidos, porque lo mencioné en esta clase. Nosotros como operadores podemos utilizar esta página principalmente por dos razones. La primera, porque vayamos a consultar jurisprudencia, o también la otra, si es que somos alumnos o personas comunes y corrientes que queremos ingresar a las audiencias en el sistema acusatorio. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera, vamos a tratar de hacerlo en este momento, espero que no falle la tecnología. Lo que vas a hacer, Diana, es meterte al buscador y le pones IUS. Si lo que quieren ustedes, y esto va para los alumnos, si lo que quieren es investigar tesis de jurisprudencia o aislada, lo que van a poner en su buscador es la palabra IUS, la letra I, U y S. Le ponen IUS y la primera información que les arroje, que dice tesis,
Semanario Judicial de la Federación. Espero que lo puedan estar viendo en sus pantallas. Para quienes son defensores, ministerios públicos o abogados, esto ya se lo saben de memoria. Y aquí en esta parte, para poder consultar tesis en materia penal, van a poner una palabra clave, por ejemplo, o palabras claves. Se me ocurre prisión preventiva. Y en esta parte, ya por default, aparece la 10ª y la 9ª época. Si lo que quieren de forma rápida, hay formas más técnicas de poder tener tesis únicamente del tema o con las palabras textuales que nosotros buscamos. Acá viene en la parte de abajo del recuadro la forma en que lo pueden hacer. Le ponen prisión preventiva, le dan buscar y les van a aparecer todas las tesis. En este caso ponemos la primera que apareció, es una tesis de jurisprudencia o aislada. En este caso es una tesis aislada que nos hace referencia a la prisión preventiva y es la forma en la que nosotros también, a través de esta información, podemos ocuparla ya sea en tareas, si es que somos alumnos, o que nosotros como operadores, como defensores, como agentes del Ministerio Público, podamos ocupar una jurisprudencia y argumentarla ante un juez de control o ante el tribunal que nosotros estemos litigando. Aquí es importante mencionar que una de las características del sistema acusatorio es la oralidad, y no significa que los agentes del Ministerio Público o incluso también los defensores nos la pasemos leyendo. Si se pueden dar cuenta, es una tesis muy extensa que si nosotros vamos ante el juez y decimos, su señoría, tal y como lo establece la tesis con número de registro tal que establece bla 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 bla, y empezamos a leer nada más lo que va a pasar con el juez, que de hecho ya nos pasó una vez en audiencia. El juez estaba durmiendo, se los juro, estábamos argumentando y nada más de repente vemos que el juez empieza a cabecear. La intención de utilizar jurisprudencia o tesis aislada es para reforzar un argumento que nosotros estamos haciendo. No es únicamente dar lectura de lo que establece esta tesis, la forma en la que nosotros lo hacemos y la recomendación que les damos, únicamente citen el número de registro y quizá el rubro de la tesis, y ustedes explíquenla, argumenten con argumentos propios, no se la pasen leyendo. La intención, como decía hace un momento, bajo la característica de la oralidad, que así lo establece la Constitución, es que con argumentos propios, de forma, o mejor dicho, sin forma, es decir, de manera informal, nosotros argumentemos ante el juez utilizando ese tipo de recursos para alguna estrategia, ya sea como en este caso pusimos el ejemplo de prisión preventiva, o que si estamos hablando de alguna medida cautelar diferente a la prisión preventiva, que posiblemente la persona vaya a firmar cada 15 días o de forma periódica, y hay una tesis que refuerza ese argumento, que podamos utilizarla de forma oral, con esa característica del sistema acusatorio, sin que abusemos en la lectura de este tipo de recursos o herramientas. Esa es una forma en la que respondo la pregunta que nos hizo la persona que ya se subieron los comentarios y ya no recuerdo el nombre de la persona. Y también decimos que hay otra forma en la que podemos checar información en la página del Poder Judicial de la Federación. Y posiblemente se refiera a este punto en la pregunta que nos acababan de hacer. Si nosotros estamos interesados en ir a audiencias en el sistema acusatorio, lo que tenemos que hacer en el buscador es poner audiencias CJF, repito, audiencias CJF, y les va a aparecer este link que es Agenda Audiencias. Posiblemente tarde un poquito en cargar, ya está cargando, y si se pueden dar cuenta, ojalá alcancen a ver, o que en las computadoras o en los dispositivos puedan llevar a cabo este ejercicio, es para que también sigan una recomendación, y esto va para todos los alumnos que nos están viendo de la Facultad de Derecho de la UAP y de las diferentes universidades, para que ustedes puedan ingresar a las audiencias y saber qué tipo de audiencia es. Repito, ponen audiencias CJF, entran a este link, le van a poner por estado,
Aquí aparece, bueno, viene por estado, por ciudades. Aquí viene, por ejemplo, Acapulco. Aquí le pueden dar clic y les va a aparecer Puebla, les va a aparecer los diferentes estados o ciudades en los que se encuentran centros de justicia y aquí los horarios de las diferentes audiencias. Entonces, de una manera muy rápida y muy fácil, ustedes pueden ver qué tipo de audiencia se va a realizar. Por ejemplo, audiencia inicial, audiencia intermedia, audiencia de procedimiento abreviado, hay más intermedias, impugnación, control de garantías. Yo les aconsejaba, la mejor forma en la que ustedes van a aprender no es en las aulas, no es en maestrías, no es en diplomados, en doctorados, en especialidades, sino yendo directamente ante los centros de justicia. Y esa es una forma en la que ustedes pueden consultar, por lo menos en la federación, para ver las diferentes audiencias y presenciarlas. Es la mejor forma en la que pueden llegar a aprender en el sistema acusatorio. Vamos a seguir con las preguntas y nuevamente agradecer a todas las personas que se conectaron. Otra pregunta que pueda responder dice, permítanme, es que son muchos comentarios, solamente voy a responder a unas 5 preguntas porque afortunadamente fueron muchos comentarios. Dice, ¿puede dar una clase de individualización de la pena, porfa? Este comentario es de Armida Arias, es una persona que fue mi alumna. Vamos a ver la posibilidad más adelante porque los temas de ejecución, si bien es cierto, forman parte del sistema acusatorio, son temas más técnicos que requieren más tiempo y aparte, para poder hablar de ejecución, aprovecho para responder esta pregunta. Si queremos hablar de ejecución, primero tenemos que saber las diferentes etapas y las distintas fases. Son 3 etapas: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Eso en una primera instancia. Tenemos que hablar también de recursos, como puede ser el recurso de apelación, el recurso de amparo, incluso también, y en forma posterior hablarles de la ejecución y principalmente de esta parte de individualización de la pena, que corrijo también, de esto sí lo podemos hablar, y no me hagan caso omiso de este último minuto, porque tiene razón, y qué bueno que lo comentó, y corrijo, porque dentro de la audiencia de juicio, uno de los actos que se lleva a cabo es precisamente la individualización de la pena. Confundí el término, una disculpa, pero si es un tema que vamos a abordar, eso va para Armida, vamos a mencionarlo una vez que entremos en la etapa de juicio y específicamente a la audiencia de juicio, que es un acto, el último, casi de los últimos actos antes de la lectura de la sentencia que se lleva en esta audiencia de juicio. Otra pregunta, saludos a las personas que comentaron. Una pregunta que hacen, dice Irving de León: oye, disculpa, voy en segundo semestre de la carrera de Derecho, ¿me podrías recomendar algún libro que crees que sea de mucha importancia? En la primera parte del video hicimos referencia de cuáles son los recursos que podemos utilizar para aprender la materia de procesal penal, y uno de ellos es la doctrina. Tenemos diferentes autores contemporáneos que tienen libros sobre el sistema acusatorio, y precisamente hace un rato pensaba que era la Constitución, pero no. Les recomiendo un libro que tengo en mis manos, hay varios, pero el primero que les voy a recomendar el día de hoy es de un autor que afortunadamente he tenido la oportunidad de tomar capacitación con él. Es el maestro Camilo Constantino Rivera, y el libro es Proceso Penal Acusatorio para Principiantes. No me están pagando nada por publicitar este libro, pero para responder a la pregunta de Irving, si no me recuerdo, es un libro que con dibujitos, con gráficas, con tablas,
nos da una explicación del sistema acusatorio. Si eres estudiante de Derecho y como es el caso de la persona que nos escribió, va en segundo semestre, siento que es una buena forma de poder aprender el sistema acusatorio. Hay muchos, lo que voy a hacer es cada día, los martes y jueves, voy a recomendar una obra y aparte les presumo que me lo dedicó, dice para el maestro Edgar Martínez Rosas, con afecto y agradecimiento, el maestro Constantino. Pues es una obra que les recomiendo para que puedan tener en sus casas. No únicamente se queden con lo que le dicen los maestros, no solamente se queden con lo que escuchan en las audiencias, ni lo que ven en los códigos. No sean abogados codigueros, y perdonen que diga este término, abogados codigueros, porque solamente se basan en lo que dice Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando hay diferentes fuentes, como la doctrina, de donde podemos tener información y llevar una buena defensa o ser buenos agentes de Ministerio Público o autoridades dentro del sistema acusatorio. Entonces, Irving, espero haber respondido tu pregunta. Saludos a Norma Gutiérrez, a Brandon. Dice, ¿podría también impartir por este medio lo referente al amparo penal? Aquí sí hago mención respecto al amparo penal. Vamos a abordarlo y esa pregunta me la hizo otra persona que fue mi alumna, que no sé por qué se pone ese nombre porque no lo entiendo. Dice Nayacet de Rosas. Fue alumna mía, pero para responder esa pregunta, claro que sí, vamos a hablar también de amparo penal cuando sea necesario. Por ejemplo, si vamos a hablar en nuestras clases virtuales sobre audiencia inicial y un acto de los que pueden ser materia de amparo indirecto, por ejemplo, es la vinculación a proceso. Entonces, para responder a la persona que fue mi alumna, vamos a explicar en los diferentes actos en los que es procedente el amparo, en este caso un amparo indirecto. También cuando veamos la etapa de juicio, después hablemos de los recursos como apelación. Después de la apelación, lo que procede es un amparo directo. Vamos a poner ejemplos tanto de los amparos indirectos como de los amparos directos que se pueden promover en los diferentes actos, en las distintas etapas que conforman el procedimiento penal. Y ya para ir terminando, una última pregunta que vamos a responder. Dice Daniela, bueno ya, bueno, muchas gracias Daniela, la conocemos porque ha participado en concursos de mediación, ella es de Michoacán. Aprovecho para saludar a su hermana y al maestro Sebastián Alanís, que son grandes amigos de Michoacán. Saludos a las personas que nos están viendo. Y con esta pregunta termino. Es una pregunta que nos hace Raúl Sánchez. Nos dice, ¿de los tratados internacionales pueden ser aplicados como derecho dentro del procedimiento? Yo en un principio les decía que estas clases van dirigidas a alumnos de derecho. Y no tengan miedo de preguntar, todas las preguntas son válidas. Aquí es una pregunta que mencioné en un principio como un tema de las fuentes del derecho, referente a los tratados internacionales. Es importante que tengamos la base constitucional para que nosotros como operadores sepamos cuándo se pueden invocar los tratados internacionales dentro de las audiencias o en los diferentes actos que conforman el sistema acusatorio. Cabe hacer mención que recientemente, entre comillas, espero no equivocarme en el año y en el día, me corrigen por favor si estoy mal, pero fue, me parece que el 10 de junio del año 2011, espero no equivocarme en la fecha, ya después ahí en algún comentario haré la corrección, pero en junio del 2011 se reformaron diversos artículos de la Constitución, entre ellos principalmente el artículo primero de la Constitución. El artículo primero nos hacía referencia antes que todas las personas en los Estados Unidos mexicanos gozarán de las garantías que tiene la Constitución. Con la reforma
nos hace referencia que gozamos no únicamente de las garantías, sino también de los derechos humanos que se encuentran contenidos en los tratados internacionales. Entonces, para responder a la pregunta que nos acaban de realizar, es importante que como operadores sepamos de esta reforma constitucional, artículo primero, que establece como un derecho humano los que se contemplan en tratados internacionales. Anteriormente, antes de la reforma de 2011, incluso actualmente tenemos un artículo que es el artículo 133 de la Constitución, que establece que la Constitución y los tratados internacionales, así como las leyes emanadas del Congreso de la Unión, van a ser la ley suprema. Repito, Constitución y tratados internacionales. Si tomamos en cuenta artículo primero de la Constitución con artículo 133, nos dice que van a ser ley suprema de toda la Unión. Y aquí viene una explicación extra. Artículo primero establece que incluso si lo relacionamos con tesis de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, nos establece que si los tratados internacionales nos dan más derechos que la misma Constitución, lo que tiene que prevalecer son los tratados internacionales. Pero también, desafortunadamente, en esa tesis, que después les voy a pasar el número de registro, nos dice que si la Constitución restringe derechos de los que también otorga los tratados, se va a tomar en cuenta esa restricción que establece la Constitución. Tiene que ver con un principio, el principio pro persona. Lo que más beneficie valga la expresión, a la persona es lo que se va a tomar en cuenta. Si más le beneficia un tratado, se va a tomar en cuenta lo que establece ese tratado. Si le beneficia más lo que establece la Constitución, se va a tomar en cuenta lo que se establece en la Constitución, pero con la excepción de que si la Constitución me está restringiendo un derecho, aquí vamos a aplicar lo que establezca la Constitución. Ejemplos: si la Constitución en su artículo 16 nos establece la figura del cateo y el cateo, cambio la figura, el arraigo, nos establece la figura del arraigo y el arraigo se contrapone a lo que establecen tratados internacionales, desafortunadamente esa tesis lo que nos dice, se va a aplicar lo que establece la Constitución porque está restringiendo derechos, por lo tanto va a prevalecer lo que establece en esta ley suprema que es la Constitución. Es la forma en la que nosotros jurídicamente tenemos esa base constitucional para saber que los tratados también forman parte de nuestra ley, y con esa parte respondo. Y también invito a la persona que hizo la pregunta a que consulte fuentes de información confiables para poder obtener los tratados que ha suscrito México. Si no estoy mal, me corrigen si no estoy mal, en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, espero no equivocarme ya con los cambios de denominaciones de las dependencias federales, pero hay un apartado que viene sobre tratados internacionales, los diferentes que ha suscrito México, ejemplos de tratados internacionales o convenciones internacionales, también llamadas así, en materia penal, que son frecuentes y que es muy común que nosotros como operadores en las audiencias lleguemos a invocar. Ejemplos: está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como ejemplos de tratados internacionales o convenciones que nosotros podemos invocar, no únicamente con lo que establece la Constitución ni las demás leyes, sino directamente en audiencia ante juez de control. Podemos decirle: señoría, lo que manifestó el agente del Ministerio Público va en contraversión de lo que establece el artículo tal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por tales y tales razones. Entonces, hay que tener bien establecido, bien fijo, que parte de nuestros razonamientos y argumentos tienen que estar sustentados en la Constitución, en tratados internacionales, en códigos, incluso en jurisprudencia o tesis que tienen que ver con el tema que estamos tratando, para hacerlo valer ante una autoridad, ya sea un juez de control, un juez de juicio oral o un juez de ejecución. Pues espero que estos comentarios o estos pequeños conocimientos que aportamos el día de hoy sean de ayuda para ustedes. Me comprometo a contestar
los diferentes mensajes y las preguntas que me hicieron favor también de hacer por escrito. Me da gusto que algunas personas estén interesadas en este tipo de temas. Ya para la siguiente clase, no se preocupen, voy a tratar de tener un poquito más cerca la cámara, ver la forma en la que podamos interactuar de forma más rápida. Les propongo esto, voy a tener un dispositivo para que una vez que dé un tema, en ese momento vea las preguntas, conteste y pueda ser más ágil esa comunicación que pueda tener con ustedes. Pues me despido y solamente agradecerles y también recordarles que estamos ante una contingencia a nivel nacional por la pandemia del COVID-19. Pedirles por favor que no salgan de casa, quédense en casa, quédate en casa, por favor. Invitar a mis compañeros maestros a que se sumen para que también hagan ese tipo de actividades en las diferentes áreas, en las diferentes materias y desde nuestras casas a toda la población, sean de la UAP, sean de Morelia, sean de cualquier parte de la República o incluso de cualquier parte del mundo, podamos platicar, dialogar sobre diferentes temas, en este caso de carácter jurídico, sin salir de casa. Tengan mucho cuidado, cuídense, salgan únicamente para lo indispensable. Si requieren algún apoyo, pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias y buenas noches.